Ley 16-92, sobre el Código de Trabajo Dominicano. Del arbitraje en materia laboral. Sección primera. De la designación de los árbitros. Artículo 680. Las partes designarán 3 árbitros para la solución de todo conflicto económico no resuelto conciliatoriamente. En los casos de conflictos que afecten un servicio esencial, se presume que las partes delegan la facultad de designación de árbitros en el presidente de la Corte de Trabajo del lugar donde se ha suscitado el conflicto, cuando no la ejerzan por sí mismas dentro de los 3 días subsiguientes al de su última reunión con el mediador, o cuando no declaran en igual término la designación que han hecho ante el Departamento de Trabajo o en la oficina del representante local. Artículo 681. Para actuar como árbitro se requiere ser ciudadano dominicano, mayor de edad y saber leer y escribir. En los casos previstos en el artículo 680, 2 de los árbitros serán seleccionados de las nóminas de vocales mencionados en el artículo 468 en la forma indicada para la constitución de la Corte de Trabajo, y el tercero entre los jueces de dicha Corte. Artículo 682. El presidente de la Corte, en el caso de delegación, designará a los árbitros y hará notificar los nombres de estos a las partes en las 48 horas de solicitarlo la más diligente. La parte que dirija la solicitud depositará, con su escrito, certificaciones que comprueben que no ha habido conciliación administrativa y que no se ha hecho o declarado oportunamente la designación de árbitros. Artículo 683. Si se ha producido la huelga o el paro, previo cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 407, el presidente de la Corte, dentro de las 24 horas de habérsele solicitado, o en los 5 días de haber conocido la existencia de la huelga o del paro, ordenará mediante auto. Primero, la reanudación de los trabajos dentro de los 4 días. Segundo, la citación de las partes ante la Corte, para que ésta proceda a la calificación de la huelga o del paro. Cuando el presidente actúe en virtud de solicitud, ésta deberá acompañarse de prueba de que la parte que ha declarado la huelga o el paro ha cumplido lo prescrito por el artículo 407. Artículo 684. La notificación del auto indicado en el artículo 683 la hará el secretario de la Corte dentro de las 48 horas de su fecha, y valdrá citación para la audiencia fijada en el mismo. Entre la fecha de la notificación mencionada en este artículo y la de la audiencia, mediará no menos de un día franco. Artículo 685. El presidente de la Corte designará a los árbitros y hará notificar los nombres de estos a las partes, dentro de las 48 horas de habérsele notificado la sentencia de la Corte que haya calificado la huelga o el paro. Artículo 686. Las disposiciones de este código relativas a la recusación de los jueces y vocales de las Cortes de Trabajo, son comunes a la recusación de los árbitros. La sustitución de los árbitros recusados se hará conforme a lo dispuesto para su designación. El término para la sustitución comenzará a contar desde la notificación de la sentencia que admite la recusación. Sección segunda. Del procedimiento preliminar. Artículo 687. Las partes entregarán a los árbitros sendos memoriales de sus respectivas pretensiones en los 3 días de su designación, si ha sido hecha por ellos, o en los que subsigan a la notificación prescrita por el artículo 682, si ha sido delegada. Los memoriales, firmados por las partes, indicarán los respectivos domicilios elegidos por éstas en el lugar donde funcione la Corte de Trabajo. Artículo 688. En las 48 horas que subsigan a la entrega de los memoriales o al vencimiento del término fijado para hacerlo, los árbitros citarán a las partes para que comparezcan en día y hora por ellos señalados. Entre la fecha de la citación y la de la comparecencia, mediará un término no menor de 48 horas. Salvo disposición contraria de los árbitros, la discusión tendrá lugar en el local utilizado por el mediador para el intento de conciliación. Sección tercera. De la discusión del conflicto. Artículo 689. El día y hora señalados para la comparecencia, los árbitros tratarán de conciliar a las partes usando de los medios que aconsejen la prudencia, el buen juicio y la equidad. En caso de conciliación, se procederá de acuerdo con lo que establece el artículo 678. En caso contrario, los árbitros invitarán a las partes a exponer y discutir sus respectivas pretensiones.
Artículo 690. Los árbitros pueden pedir a las partes las explicaciones y aclaraciones que sean del caso con relación a las afirmaciones hechas por ellas. Sección cuarta. De la investigación del caso. Artículo 691. Los árbitros, después de oír a las partes, practicarán una investigación del caso, para lo cual podrán asesorarse de dos comisiones, una de empleadores y otra de trabajadores, iguales en el número de sus componentes. Cuando el caso lo requiera, podrán disponer que la investigación la practiquen 3 consultores técnicos designados por ellos. Artículo 692. La investigación tendrá como objetivo el estudio completo del conflicto planteado, de sus causas y circunstancias, de las condiciones de las empresas afectadas y de las del trabajo que en ellas se realiza, así como de cuántos hechos puedan facilitar una solución de equidad que armonice los intereses en pugna y no sea contraria al interés social. Tanto los árbitros como los consultores técnicos que practiquen una investigación, estarán investidos de las facultades que concede el artículo 434 a los inspectores de trabajo, y sometidos a lo dispuesto en el artículo 437 en cuanto a las informaciones que obtengan en sus diligencias. Artículo 693. El término de la investigación no excederá en ningún caso de 10 días. Los árbitros redactarán, dentro de dicho término, un pliego en el cual expondrán el resultado obtenido y propondrán a las partes la solución que consideren más apropiada para poner fin al conflicto y prevenir su repetición. Cuando actúan consultores técnicos, estos sugerirán la solución en el informe que redacten para los árbitros. Artículo 694. Los árbitros invitarán a las partes a tomar conocimiento del resultado de la investigación y de la solución propuesta o sugerida, para que aduzcan sus observaciones en una audiencia final que deberá celebrarse entre el tercero y el quinto día, a contar de la fecha de la invitación. La invitación deberá ser diligenciada en la misma fecha de la redacción del pliego o en las 24 horas de la producción del informe, y en ella se señalarán lugares, día y hora para la audiencia final. Sección quinta. De la audiencia final. Artículo 695. El día y hora fijados las partes expondrán y discutirán sus observaciones al pliego redactado por los árbitros o al informe de los consultores técnicos. Los árbitros podrán pedirles cuantas aclaraciones o datos consideren pertinentes, después de haberlas oído en sus observaciones y en la discusión de estas. No podrá ordenarse ninguna investigación suplementaria, salvo cuando sea solicitada por acuerdo de las partes. Sección sexta. Del laudo. Artículo 696. Los árbitros decidirán el conflicto en los 8 días subsiguientes a la audiencia, o en los que subsigan a la investigación suplementaria, en el caso de que ésta sea ordenada. Artículo 697. Cuando las partes acepten sin observaciones la solución propuesta en el pliego o insinuada en el informe, los árbitros la consagrarán en la parte dispositiva del laudo. Artículo 698. Todo laudo arbitral se hará ejecutivo por auto del presidente del juzgado de trabajo de la jurisdicción en que esté radicada la empresa. Para este efecto, la minuta del laudo será depositada por uno de los árbitros, dentro de las 24 horas de su pronunciamiento, en la secretaría del tribunal. El laudo arbitral no está sujeto a ningún recurso. Artículo 699. El laudo produce los efectos de un convenio colectivo de condiciones de trabajo cuando resuelve un conflicto económico. Independientemente de otras enunciaciones que sean de lugar en cada caso, el laudo dispondrá lo que proceda sobre los salarios de los trabajadores durante la suspensión de las labores, cuando en el curso del conflicto haya habido huelga o paro. Artículo 700. Se declaran comunes al procedimiento reglamentado en este título, las disposiciones de los artículos 486 a 500, ambos inclusive, en todo aquello que puedan ser aplicables. Muchas gracias por su visita, que para nosotros es un gran honor y un privilegio. Por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.